Tercera parte, con la intervención de José Ramos Arteaga, compañero de la universidad, animador del teatro durante muchísimos años, alma de esa búsqueda que tenemos y de esa inquietud por la indagación en el ser humano a través del teatro. Y también Miguel se acordará, Miguel Martinón, hace años pusieron en escena una obra de Carlos Pinto Grote de los años 50 dentro del estilo del teatro inglés de esa época, un teatro un tanto aristocratizante. Así que yo les presento y pido la presencia de Pepe, que ya les digo es el gran animador del teatro y investigador de nuestra universidad. Muchas gracias, Pepe. No estoy muy acostumbrado. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a Rafael, fundamentalmente porque el trabajo que presento hoy aquí es fruto fundamentalmente de la estela que él ha dejado en nuestro departamento de la Universidad de La Laguna, de la responsabilidad que tenemos de rescatar, de publicar, de difundir, de representar el teatro que se hizo, se escribió y se mantiene en algunas ocasiones en las representaciones populares en todo nuestro archipiélago. Por tanto, esto más bien es un acto de homenaje. Estas palabras van dedicadas precisamente a Rafael. También quiero saludar, por supuesto, a nuestros rectores de la Universidad de La Laguna aquí presentes, y sobre todo la alegría que me ha dado encontrarme entre el público, pues a gente como Aida y Gregorio, que nos conocemos de la lucha de los pueblos y barrios, o encontrarme a Cirilo Leal, persona a la que admiro y que considero el gran rescatador del teatro y una de las personas más importantes de la historia del teatro en Canarias de todos los tiempos. Bueno, y sin más preámbulos, porque además les tengo una sorpresa, y es que le he pedido a mis compañeras y compañeros del grupo de teatro, de la agrupación de teatro de filología, que representen algunas escenas de una obra escrita en La Laguna, perseguida en La Laguna y finalmente rescatada en La Laguna, para que ustedes la vean, y sobre todo es un caso de corrupción canaria muy habitual por estos lares, no solo en el siglo XX, sino en 1823, 1825, y que gracias a Rodríguez Moure, a nuestro maravilloso historiador lagunero Rodríguez Moure, sabemos a quién se refería este personaje. Pero bueno, lo más complicado de todo es precisamente la decepción que les voy a causar. Fundamentalmente porque, claro, cuando las compañeras del Centro de la Cultura Popular Canaria me comentaron la posibilidad de participar y que además realmente el urdidor máximo era Rafael, yo dije que sí, pensando que efectivamente pues, iba a poder hablar de ese pasado y de ese presente. Pero, claro, después de escuchar a Miguel Rafael, digo, Miguel Rafael solo falta San Gabriel para que sean los tres ángeles guardianes, después de escuchar a Miguel Rafael hablando de todas estas personas tan maravillosas y algunas de ellas conocidas, porque me ha impresionado mucho ver, por ejemplo, la foto del poeta Héctor Vargas, desgraciadamente fallecido, y con el que compartí no solo muchísimas veladas literarias, sino muchísimas borracheras en la noche lagunera. No hace mucho, que conste. No voy a hablar de mi juventud, pero no hace mucho, efectivamente, mi querido Héctor. Pero, claro, yo tengo una responsabilidad con un montón de gente en este atril, que es en primer lugar con los teatreros de Canarias de todos estos siglos, que son muchos, anónimos, de esa intrahistoria de la que hablaba Unamuno. Tengo también una deuda importantísima con la gente de los pueblos que durante muchísimos siglos mantuvieron la fiesta popular, y entre ellas las comedias, las libreas, etc. Tengo una deuda con tanta gente anónima que no ha pasado a los libros de texto, porque sus libretos, porque sus obras fueron perseguidas,
que fueron representadas en la clandestinidad y demás, que desgraciadamente, aunque daré un par de nombres para que se hagan una idea, y como afortunadamente Rafael nos ahorró el trabajo de hacer una exégesis, porque para eso publicó 2 magníficos volúmenes de una antología del teatro en Canarias, donde hay muchísimos autores y hay una magnífica introducción dedicada a los autores también laguneros del presente siglo XX. Yo voy a hablar, y aquí viene la decepción, de gente que no va a salir aquí desgraciadamente, porque no tenemos su rostro. Voy a hablar de gente anterior a la mitad del siglo XIX, porque a partir del siglo XIX, gracias a los periódicos y a la difusión pública, pues tenemos textos, tenemos muchísimos libros que desgraciadamente no se han reeditado, pero que se pueden encontrar online o se pueden encontrar en nuestras magníficas bibliotecas. Pero hasta mediados del siglo XIX, la historia del Teatro Canarias está, como decía don Alejandro Cigranescu, todavía por escribir. Y precisamente para poder hacer este panorama de casi 300 años de teatro en La Laguna, me voy a centrar fundamentalmente en La Laguna y traigo algunos documentos interesantes que pueden intentar dar una idea de cómo era ese teatro, cómo fue ese teatro durante esos 300 años. Sí que me gustaría dividirlo para que sea más didáctico y para que tengamos una idea clara de lo heterogéneo que fue la representación teatral, porque cuando vamos a ver el teatro en Canarias parece que no hubo teatro en ningún sitio en estas islas, salvo algunas imitaciones de las comedias o los dramas de Calderón, y resulta que no, que aquí hubo personas que crearon, hubo actores y actrices, hubo compañías estables. Lo que pasa que sencillamente la desidia en parte de la academia, y aquí ya he hecho piedra sobre mi propio tejado, y también la desidia de las autoridades en construir un pasado lo más real, lo más rico y lo más polémico posible, pues ha sido precisamente una de los grandes déficits de nuestra construcción como ciudadanía democrática. Nuestro pasado interesa solo en determinados casos, pero no ha interesado en ningún momento ni por las instituciones y en gran parte también por la academia en construir, por lo menos en el caso del teatro, cuál fue nuestra historia. Y aquí el esfuerzo que voy a convocar es el esfuerzo de personas que anónimamente desde los archivos de Canarias, como el archivo de la Real Sociedad Económica, el archivo municipal de La Laguna, el archivo diocesano, el archivo del Instituto de Estudios Canarios, pero también, por supuesto, el magnífico archivo de nuestra Universidad de La Laguna, de nuestro fondo antiguo mimado por parte de las compañeras del fondo antiguo, la gente que trabaja en el Archivo Histórico Provincial. Toda esa gente es gente anónima, es gente que publica de vez en cuando, a veces autoedición de los textos. Ahí están intentando ayudarnos a construir ese panorama a los filólogos, pero también a los historiadores y a los especialistas. Y sin más, para ser didáctico, voy a establecer 3 periodos. El primer periodo es qué ocurrió en La Laguna en el teatro, y voy a ser sintético, entre 1500 1497 aproximadamente, que mi querido compañero Miguel hablaba de esa avenida desde Candelaria hasta La Laguna bajo la advocación de San Cristóbal, hasta aproximadamente 1777. Y aquí me voy a centrar fundamentalmente en lo que pasó en el teatro popular. El teatro popular lagunero, un teatro vinculado fundamentalmente a la fiesta y que conoció uno de los momentos de mayor violencia clasista que se tropieza uno en la historia del teatro, con las confrontaciones entre la cofradía de la sangre y el clero regular de La Laguna. Fíjense que estoy hablando de un conflicto de carácter histórico, pero donde el teatro tuvo mucho que ver. La primera noticia que tenemos ocurre con el Corpus. Como saben, la Iglesia Católica durante muchísimo tiempo entendió que uno de los mecanismos de catequesis más importantes para un pueblo analfabeto era fundamentalmente la exhibición de las historias sagradas a través del teatro. Lo hacía fundamentalmente en las 2 fechas señaladas, del nacimiento y la muerte del fundador, del Mesías, y en momentos puntuales del año, San Juan, o de los santos concretos
de la población. En La Laguna, la primera gran noticia teatral que tenemos viene precisamente por un aspecto muy polémico, un auto inquisitorial que, como una nota bibliográfica, edita don Alejandro Cibranescu, y era un entremés lagunero del Corpus que se celebró en 1500, a ver, perdón un momento porque aquí estoy yo, como siempre, estoy siempre con mis cuadernitos, ¿sabes? Soy más torpe. 1591, efectivamente, y donde en un momento determinado se pide a dos personas, al Diego Álvarez, el primer nombre de autor teatral que tenemos en Canarias, en Tenerife, es Diego Álvarez, maestro de farsas, y Juan Gómez, que enseñó muchacho. Parece que lo que montaron en la Plaza Lagunera por el Día del Corpus fue tan irreverente que dio fruto a un expediente inquisitorial del que da noticia Alejandro Cibranescu. Este parece un dato menor y un dato anecdótico, pero ahí Alejandro Cibranescu abrió una verdadera labor de investigación profunda en la que se cruzan tres líneas metodológicas, en principio muy dispares, pero que confluyen precisamente en el teatro. En primer lugar, la filológica, es decir, la búsqueda de la reconstrucción del espectáculo teatral en las islas. En segundo lugar, la histórica, es decir, el papel que cumple, la función que cumple desde el punto de vista social, esa celebración concreta, no solo la del Corpus, sino la de otras celebraciones. Y en tercer lugar, la etnográfica folclórica, es decir, qué raíces profundas aparecen cada vez que un grupo de teatro en esa época monta en su tablado un espectáculo. Claro, ¿qué ocurre? Que básicamente las noticias que tenemos cuando empezamos a sumar fuentes son muy escasas. Tenemos, por ejemplo, Núñez de la Peña habla de que en la ermita de San Miguel, por fuera de la ermita de San Miguel, se celebraba un paso de la Verónica que tenía tal potencia que la gente lloraba cada vez que se representaba ese auto de la Verónica mostrando el paño y luego el posterior encuentro, el paño con el rostro de Jesucristo impreso en el lino, y posteriormente el encuentro de la madre y el hijo rumbo al Calvario. Bien, pues sabemos que ese paso tuvo muchísima importancia porque aparece citado en varias ocasiones. Núñez de la Peña dice, cuando habla de las procesiones de La Laguna, cita que en muchas ocasiones pues había celebraciones, pero no marca exactamente qué celebraciones había. Sabíamos que hay días fundamentales durante ese tiempo en La Laguna que representaban comedias, que se contrataban comediantes ya fueran de la Orotava, que curiosamente durante muchísimo tiempo tiene una pequeña escuela de facedores de comedia que están muy solicitados, no solo, cuidado, no solo aquí, sino que tenemos, gracias a doña Lola de la Torre, una magnífica investigadora y musicóloga que ha hecho todo el vaciado de la Catedral de Las Palmas. Sabemos que en varias ocasiones el Cabildo Catedralicio pide que se vaya a Tenerife a buscar gente para hacer las comedias del Corpus allá en la Catedral de Las Palmas. Es decir, habrá que reconstruir, habrá que buscar, porque ahora mismo yo estoy narrando el pasado, pero también les estoy hablando del presente, y es que la investigación está fundamentalmente en pañales. Necesitamos que haya un mayor impulso a este tipo de trabajo. ¿Por qué les digo esto? Porque en el curso de las investigaciones, pues descubrimos que durante casi 200 años la Laguna vivió una tensísima relación entre una cofradía, fundamentalmente formada por laicos, pero también de personas de cierto raigambre, que era la Cofradía de la Sangre, la más antigua de La Laguna, que dejó en parte de funcionar a mediados del siglo XIX, pero que luego se reactiva en 1950, y esta Cofradía de la Cruz, pese a que a mediados del siglo XVI el Concilio de Trento insistía en que se acabaron ya las comedias, se acabaron los bailes, se acabaron los encuentros, etc., era muy importante exhibir los símbolos y eliminar eso. Y como la Cofradía de la Sangre continuamente
tenemos varios contratos, aquí les tengo señalados en este libro que son los documentos de la Cofradía de la Sangre, varios contratos, entre ellos tenemos el primer nombre de actriz de La Laguna, venir a La Laguna a representar unos entremeses, pues evidentemente lo que tenemos aquí es que la cofradía se negó a aceptar la imposición eclesiástica de no representar y continuamente hacía representaciones. En principio se les eliminó del Jueves Santo, hubo un problema muy grave con el Jueves Santo porque ellos tenían una puesta en escena, una performance de la Pasión de Cristo, parece ser que de una gran efectividad. Tenemos las cuentas de las pelucas de la reina Elena, que luego se las ponían a la Magdalena, el tipo de túnicas que manejaban, lo que gastaban en las hachas y velones para esa procesión, pero desgraciadamente ahí la Cofradía de la Sangre perdió en principio, y ellos lo que siguieron desarrollando fue fundamentalmente labores de acompañamiento en el Jueves Santo. Luego les pasaron la procesión a por la mañana, y a pesar de que iniciaron un encuentro con las autoridades y elevaron documentos a la Real Audiencia, no se les hizo absolutamente caso, y desgraciadamente toda esa pasión que hubiese sido extraordinario contrastarla con las pasiones que se desarrollaban en Europa, sobre todo las del norte de Italia, donde hay elementos muy cercanos a las que se celebraban. Aquí, no sabemos si también por la gran presencia de comerciantes italianos que hubiesen traído, porque siempre miramos a Sevilla, pero nunca establecemos el vínculo con el norte de Italia, pues es posible que sencillamente hubiésemos tenido muchísimo material importante y una de las pasiones, pero el clero lo eliminó. La que sí se mantuvo como continuación de la de las pasiones fueron precisamente la procesión de la cruz, el 3 de mayo, y la procesión del Corpus, en la que la Cofradía de la Sangre mantuvo un protagonismo especial. Ellos pagaban a grupos, pagaban contratos de cuánto cobraban, tenemos los nombres de los directores, tenemos lo que tenían que hacer, que loa, comedia, si tenían que cantar a 2 voces o a 3, tenemos hasta que los músicos eran de cor, o sea, imagínense. O sea, afortunadamente para nosotros, unos datos que figuraban y que podrían interesar solamente al mundo vinculado a la tradición religiosa lagunera, pues resulta que nos aporta una luz inesperada sobre lo que pasaba aquí. Desgraciadamente, en 1777, una ordenanza del obispo Severa aquí prohíbe la representación de pasos, de procesiones de disciplinantes, de empalados, de fiestas vinculadas al mayo, porque recuerden siempre que las fiestas de mayo están vinculadas fundamentalmente a las fiestas de los árboles en Europa, y el Concilio de Trento, que se olía todo, vio inmediatamente que la fiesta de los árboles de mayo, por mucho que se aplicara a María, realmente estábamos ante una fiesta de carácter pagano en el fondo. Y por eso, en 1777 se prohíbe. Ahí desaparece esta posibilidad que tenía La Laguna de convertir su Semana Santa en una Semana Santa en la que se mantuvo durante cerca de 200 años una enorme actividad teatral, y que fue cercenada de golpe precisamente por culpa de esta pelea o de este conflicto entre la clase, el clero regular y una cofradía de trabajadores. Y además de trabajadores, lo digo porque precisamente en una de las disposiciones que ellos envían a la Real Audiencia, le dicen al obispo de Canarias, le dicen: por favor, no ponga la procesión de día, porque esta cofradía y lo que nosotros hacemos es precisamente para gente que es pobre y que trabaja en el campo, y que vienen y pueden venir precisamente por la noche, porque no pueden dejar de trabajar en el campo ese día. O sea, hay unas lecturas que podríamos hacer muy interesantes, pero por culpa del tiempo, y ya no me voy a extender mucho más porque es muy importante, pero esto básicamente, y sobre todo la quema del Judas. La quema del Judas, que es una experiencia que hasta mediados del siglo XVIII va a ser continua en Canarias. Tenemos referencia en el puerto, aquí en La Laguna, tenemos referencia en otros lugares, tenemos en Taganana, que es donde el último gran núcleo de pervivencia de esta ceremonia aquí en Tenerife, y que precisamente tenemos una muy buena descripción gracias a Ancheta y Alarcón, uno de los personajes de nuestro
de nuestro pasado lagunero. Bien, segundo periodo, este sería el primer periodo. El segundo periodo es, como marcaba mi compañero y amigo Rafael, el siglo XVIII. Y aunque todo el mundo habla loas del siglo XVIII, también hay que censurar esa excesiva agresividad con respecto a la fiesta popular. Por ejemplo, en los apuntes de Lope de Guerra o en los apuntes de Archete y Alarcón, e incluso en los apuntes de Primo de la Guerra, sobre todo en las fiestas de Tejina o en algunas fiestas de La Laguna y en las fiestas de Valle de Guerra, no entendieron nunca que esto no era teatro degenerado elaborado por gente inculta, sino que en muchas ocasiones nos encontrábamos con una tradición estable de personas que en muchas ocasiones eran maestros de escuela o en muchas ocasiones meramente artesanos con ínfulas poéticas, y que durante muchísimo tiempo encontraron en sus pueblos y en sus poblaciones el espacio ideal para desarrollar sus talentos. Yo solo quiero recordar, porque lo he dicho públicamente, que si ustedes, por ejemplo, van a Icod de los Vinos, se encuentran al grupo Sol y Sombra, y el grupo Sol y Sombra, yo siempre he dicho que ellos son los últimos, y bueno, y la gente de otros lugares, pero ellos, por su entusiasmo, son los últimos herederos de estos grupos que convirtieron los pueblos también en un enorme escenario para los talentos no solo artísticos, sino también literarios, y que hay que rescatar. Nosotros estamos rescatando ahora, dentro del grupo de trabajo del grupo de teatro, el Fondo Van de Valle, que es un fondo absolutamente popular de La Palma, que durante 100 años nos da un crisol fantástico de lo que se representaba en el siglo XVIII. Pero en el siglo XVIII, desgraciadamente, en La Laguna, lo que sí tenemos son muchos autores que traducen o hablan o representan comedias ya establecidas. Por ejemplo, Molière era una de los autores, el autor francés era uno de los más representados. También Marcos de Arayón, tenemos noticias de presentaciones de Marcos de Arayón. Tenemos incluso pues sitios donde se representaba, que habitualmente eran ventas con una parte trasera, un salón trasero, donde se ponían las barricas de vino. Esas barricas de vino se colocaban para formar el tablao y la gente con los banquitos se ponía a ver representaciones. Por ejemplo, justo aquí enfrente de este teatro, en donde está el Hotel Aguirre, estaba, según Romeo Palazuelo, estaba la casa de don Cesario de la Torre. Es decir, seguramente ese tipo de venta, pero también estaba la de doña María Candelaria Carabeo. Estaban las Arañitas, que yo creo que se trata de Juana Araña, que era la dueña de un almacén por esta zona de atrás. También estaba Catalina Prieto en la calle de la Carrera. Es decir, La Laguna, ya que perdió la calle, empezó a tomar conciencia de la necesidad de un espacio público, porque el teatro en el siglo XVIII empezaba a convertirse en una parte esencial de la vida ciudadana, un espacio de encuentro y de sociabilidad general. Claro, ya estamos entrando en el siglo XVIII y siglo XIX, y justo entre finales del XVIII y principios del XIX, nos encontramos con el tercer bloque que les quería comentar. Recuerden, por si acaso han perdido la guía, porque yo soy así de disperso. En la primera hablábamos de ese teatro del que no tenemos texto, del que no tenemos mucha información. En la segunda, que llega hasta el siglo XVIII, hasta 1777. Luego en el siglo XVIII tenemos ese tipo de teatro ya más vinculado a la sociabilidad dieciochesca, la mundaneidad, el teatro como zona de sociabilidad, y el habilitar espacios informales como pueden ser la venta de las Arañitas o la casa de don Cesario de la Torre, para montar pequeñas obras que permitan imitar esos teatros europeos que todavía no tenían un espacio en esta isla. Pero La Laguna se ha caracterizado, y esto va especialmente para mis queridos rectores, José Gómez Soliño y Antonio Martínez, por tener una universidad que ha sido con una vida bastante tortuosa, pero donde cuajó ya desde este momento
cuajó un tipo de teatro contestatario, un tipo de teatro crítico, un tipo de teatro que llamaríamos alternativo y que vivió fundamentalmente en la clandestinidad, a veces vinculado a tertulias concretas como la tertulia de Nava, o a veces protagonizadas sencillamente por grupos de estudiantes. Les voy a poner varios ejemplos interesantísimos, porque esto conecta, y ahora sí que vamos al presente, conecta con el papel fundamental que, como señalaba Miguel en su disertación, el papel fundamental que cumplió la universidad como espacio de dignidad y de resistencia frente al atropello y a las arbitrariedades del régimen franquista. También nuestra universidad en sus inicios fue eso. Por ejemplo, hay 3 obras, y les vamos a dar algunas escenas de una de ellas, que es la que más hemos estudiado. Hay 3 obras extraordinarias. De la primera tenemos noticia porque el inquisidor general tuvo la mala idea o la buena idea de pedir alguna copia, y gracias a eso se conserva en el archivo inquisitorial la copia completa de La Nivaria Triunfante, obra que Rafael en su momento nos ofreció al grupo de teatro y montamos en el Palacio del Caro, y que ahora, ya se los comento, vamos a recuperar y vamos a montar el día 23 de abril. Vamos a montar nuevamente esta obra que narra fundamentalmente cómo la Laguna, que es presentada como una dama ya madura, con dignidad, se tiene que enfrentar a varios enemigos. La dama, que era una casquivana, aparece como una canaria casquivana. Santa Cruz, como un militar jaquetón, un militar chulesco. Gran Canaria, que le quería quitar todo lo que quería la Laguna. Y finalmente las sociedades, las reales sociedades, el cabildo catedralicio, etcétera, etcétera. Es una sátira de una acidez brutal, surgida seguramente en este contexto, y que habla de lo difícil que fue conseguir que la Laguna fuera sede de la universidad en su momento. Es uno de los textos, pues ya les digo que no sabemos ni su autor, sabemos que se creó en un círculo muy concreto porque los datos solo pueden salir de ese círculo, pero no podemos señalar a alguien con el dedo. Otra cosa muy distinta pasa con 2 obras. De una solo les puedo hablar muy poco, que son La Fuga de Paula. Es una obra que se encuentra en un volumen muy interesante que tiene nuestra biblioteca, que conserva nuestra biblioteca de la universidad, que se llama Vox Flagelli, y que reúne todos los panfletos que los estudiantes universitarios empezaron a escribir entre la caída del trienio liberal y la llegada de Fernando VII, y la amenaza del cierre de la universidad tal y como ocurrió. Entonces ahí se ridiculizan a los profesores, se ridiculiza el ambiente seguidista de los que eran constitucionalistas un año antes, ahora eran fernandinos, etcétera, etcétera. Recuerden, solamente para las personas que no están a lo mejor muy en la onda, me refiero fundamentalmente a los millennials, Fernando VII era un señor horroroso cuyo lema era "vivan las cadenas", ni siquiera las cadenas, porque además pronunciaba fatal, ¿no? "Vivan las cadenas". Bueno, pues es un señor que cerró universidades, persiguió, y fundamental, el único nombre, iba a decir 2, bueno, Cristóbal Afonso, pero el único nombre de lagunero, dramaturgo y traductor, que murió en las cárceles de Fernando VII en 1814, después de haber escrito una de las obras más radicales, a partir precisamente de una traducción a la que él le da otro tipo de carácter, que es Antonio Sabiñón, que presentó su obra Roma Libre, y que se representó también aquí en Tenerife, pero su estreno fue en Cádiz, justamente para celebrar la Constitución de 1812. En el año 14 muere mientras es juzgado por liberal y por radical, y por racionalista, y por afrancesado, y por todo lo que era la brutalidad ambiente de esa época, y por qué no decirlo también de la que nos está llegando de nuevo ahora. Bien, pero ¿cuál es la tercera obra que mis compañeros, que ya deben estar hartos porque me oyen en los ensayos, me oyen a veces en clase y me oyen en todos lados, y hoy encima les recité un monólogo en el camerino? Imagínense. ¿Cuál es la otra obra a la que le tenemos especial cariño? Bueno, pues aquí, por supuesto, mi intervención tiene trampa, porque igual que he reivindicado la labor de esta intrahistoria, de estos personajes
búsqueda de información, de documentación, y como ven, hay que rastrear toda la documentación de vida y por haber, no la tradicional de los filólogos, sino que tengo que acudir a Carlos en el archivo histórico, o a Daniel Pulido en la biblioteca, a Cristina en la Real Sociedad. Es decir, tengo que estar continuamente pidiendo favores de si han descubierto algo, en una pasión, en una descripción de la Verónica, cualquier cosa. Pues nuestro grupo entendió que era muy importante que cuanto antes estos textos circularan hasta que llegara el magno volumen. Y hemos editado, ahora ya empieza la sesión marketing y publicidad, ¿de acuerdo? Pues esto es como lo de las murgas, cuando ustedes van a ver una murga y la murga les dice, y ahora me compran el libreto. Bueno, pues nada, esto no es una obligación ni nada, pero nuestro grupo de teatro, por responsabilidad con toda esta gente, ha editado, vaya por el tercer volumen. Rafael tuvo la suerte de asistir, y digo la suerte porque se lo dedicamos a un compañero, porque casi estuvo a punto de no venir, a un compañero nuestro, Salvador Martín Montenegro, que se acababa de jubilar, e hicimos la primera edición de un texto al que Rafael le había dedicado el primer acercamiento, que era el recibimiento al obispo Vela, en el año de 1576, que es el primer texto con autor del Teatro Canario hasta la fecha. El otro texto que hemos hecho es el Teatro de Carnaval de los siglos XVIII y XIX, piezas breves que se representaban fundamentalmente en los salones, pero hablamos, y todos estos libretos tienen un estudio preliminar, una bibliografía, una propuesta de representación. El grupo de teatro ha representado esos textos, ya lo ha puesto con el público. Y el tercer texto, que es el que me gustaría presentar hoy, al módico precio de 5 euros, y luego hay una oferta que si se llevan los tres son 12 euros. Bien. No, yo lo siento, pero el marketing es el marketing, y yo, espérate, ay mira, Carmen Delia me está mirando con una cara. Nada, lo que hemos editado nosotros no están muy bien editados, que conste. Son muy humildes, pero creo que era muy necesario hacerlo para los grupos de teatro, que dicen siempre, no tenemos obras del pasado canario, no tenemos, pues ahora no se pueden quejar, ya, por lo menos 3. Pues esta es la obra que para mí, a la que le dedico, le tengo un especial cariño, porque me pone en comunicación con el pasado lagunero. Estaba hasta ahora el único ejemplar, estaba en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, bajo la rúbrica de poesía en un volumen de manuscrito de el Marqués de Nava. En principio parecería del Marqués de Nava, o por lo menos de su círculo, pero lo más bello de todo es que, anotado a lápiz y con casi podríamos calificarlo como timidez clerical, Rodríguez Moure, al que le debemos tanto, desvela quién está detrás de esta obra. No quién la escribió, sino contra quién va. Y cuando uno lee la obra, hemos hecho el estreno absoluto de esta obra, la hicimos este diciembre con público en Los Silos, recuperando el aspecto carnavalesco de este texto, porque este texto es un texto que seguramente circuló en carnaval. Rodríguez Moure identifica las fechorías de Bigotillo, tal como su nombre indica, no tiene mayor ciencia, es la fechoría de un señor que presumía sobre todo de su bigote y de su planta. Es la narración de varios casos de corrupción llevados a cabo por un juez arbitrario, irracional y bastante, digamos, chantajista, que por los casos que cuenta, aparentemente existió en la laguna. Gracias a Rodríguez Moure se ha podido identificar a este juez, y en el estudio introductorio nos permitimos incluso poner el motivo por el que es cesado durante un tiempo por parte de la autoridad, después de una denuncia de varias personas que habían requerido su servicio y que él los había chantajeado, o sencillamente no había hecho circular el expediente si no había un pago por medio. Estamos ante un especulador de terreno, ya en la obra se dice que él compraba y especulaba con terreno. Estamos ante alguien que cobraba por su servicio, estamos ante un auténtico felón. Bueno, pues este señor
tal, si aceptamos, y yo creo que el estudio introductorio así lo certifica, la adjudicación del personaje de Rodríguez Moure es nada más y nada menos que José Antonio Morales, juez de la isla de Tenerife, profesor de la Universidad de San Fernando y uno de los fundadores del Colegio de Abogados. Es decir, una perla. Pero lo que quiero decir es que realmente estos casos en los que se desliza lo legal y lo alegal y lo ilegal en un mismo potaje, entre cargo público, cargo académico, etc., no es algo novedoso en estas islas. Y lo que narra es precisamente distintos casos. Creemos que dos de ellos son reales porque hemos encontrado expedientes muy similares y por los nombres que cita. Es decir, la persona que escribió contra este juez y que intentó que circulara, y a pesar de que el juez, y de eso sí tenemos constancia, intentó cerrar cualquier vía de comunicación, en un momento determinado, dice al final de la obra: no os calentéis la chola, mis queridos hermanos, que sacáis con estaros los sesos devanando por saber quién ha sido el pícaro taimado que puso los pasquines y que se está burlando del inflado pavote de Lucio Antonio el Santo y el Caco Bigotillos. Es trabajo excusado. Dejad pues vuestro intento y que ande el surriago sobre quien lo merezca, que el bueno es respetado. Esta es una advertencia del autor o de los anónimos. La idea fundamental es que es una obra colectiva, seguramente se leyó o se representó en determinados ambientes, que intentó ser, eliminada por la persecución del propio juez que seguramente se veía ridiculizado en ella, y que al final cuenta precisamente la defenestración pública de este juez que, cuidado, un año después, con la vuelta de Fernando VII, volvería por su fuero en la laguna de la época. Vamos a representar tres casos y yo me voy a poner un poco como narrador, y por supuesto, como tienen el texto completo aquí, no les vamos a poner el final. No por una cuestión de spoiler, sino a ver si por casualidad a alguien le despertamos la curiosidad y nos compra el libreto. ¿Vale? Así de claro. Y sin ningún problema. Más que nada porque tenemos que sacar el próximo, y el próximo es Marcos Alayón y merece también. Y no tenemos ya dinero, se nos han agotado. Por eso esta insistencia. Entonces, quiero primero agradecer a mis compañeros del grupo de teatro, a los de hoy, pero también a los dos compañeros que mañana van a venir para recitar y que también vendrán el miércoles, pues la implicación y el compromiso que han hecho con esto, porque ellos saben que se lo merece el Centro de la Cultura y se lo merece Rafael. Entonces, con el permiso, no sé quién está. Jonay, ¿ya te desperté? Porque Jonay se me duerme. Ah, no está Jonay. Dios, perdón. Bueno, nada. Pues con el permiso, ¿están todos los compis por ahí? Ah, sí, los pobres deben estar aburridos. A ver, Chito, ayúdame a subir esto. ¿Ustedes me oyen? No.